John Constable nace el 11 de junio de 1776 en East Berwolf, Suffolk, Inglaterra. Fue un pintor perteneciente a la corriente artística conocida como romanticismo y el máximo representante de la pintura paisajista inglesa. Contemporáneo a él son grandes figuras históricas como Goya, David Friedrich en pintura y Beethoven y Schubert en el mundo musical. El romanticismo se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX, si bien es cierto que esta corriente podría dividirse en tres etapas: prerromanticismo, romanticismo en pleno apogeo y postromanticismo. Se basaba en la expresión de sentimientos, anhelos y pasiones de una forma original y subjetiva, predominando una amplia gama cromática de colores vivos y muy expresivos, así como también los contrastes mediante el claroscuro. La técnica de pintura consistía en dar más importancia al color que al propio dibujo, siendo este muchas veces tapado por las pinceladas. Constable era el cuarto de 6 hermanos. Su padre era un molinero de prestigio, por lo que la familia tenía una buena posición social en el entorno rural en el que vivían, pero aún así, alejado de la cultura londinense que tanto le atraía, Constable pasó su infancia en el ambiente campestre de los molinos de Dedham y Flatford, e impregnándose de la belleza de sus paisajes, hecho que marcará su obra. Artísticamente comenzó siendo autodidacta hasta que en 1799 su padre le da permiso para comenzar a recibir clases en la Royal Academy of Arts de Londres por consejo de Benjamin West, pintor estadounidense y presidente de la academia en ese momento, al cual conocía por los buenos contactos de su padre. En 1802 expone por primera vez en la Royal Academy. Durante este periodo de tiempo se dedica a trabajar con lápiz, tiza y acuarela en su mayoría, realizando sus primeros dibujos de pequeños elementos arquitectónicos como puentes, cabañas y casas en su tiempo libre. A pesar de estar mantenido por su padre, Constable se dedicó también a realizar diversos retratos y copias de pinturas religiosas para ganar algún dinero. En 1815 muere su madre y expone en la Royal Academy el molino de Flatford junto al Stour. Solo un año después, en 1816, moriría su padre, dejándole una herencia que le permite formalizar su situación familiar con Mary Bicknell, con la que tenía una relación desde hacía 5 años y a cuyo matrimonio se oponía la familia de ella por considerar que el inglés no era un valor seguro. En 1817 viene al mundo el primero de sus 7 hijos, John Charles. 2 años después, expone de nuevo en la Royal Academy El caballo blanco, una obra costumbrista de carácter lineal y tonos realistas, y además es elegido miembro asociado de la misma. A partir de la década de 1820 comienza a ganar reconocimiento, sobre todo gracias a El carro de heno, 1821, que también es expuesto en la Royal Academy y posteriormente presentado en Francia en el año 1824, donde logra la medalla de oro otorgada por la Academia de Bellas Artes de París. Con este reconocimiento, Constable comienza a labrarse un gran prestigio entre la crítica francesa y consigue vender alrededor de una veintena de sus obras a la par de recibir numerosos encargos. También durante este periodo se dedica a hacer estudios de nubes, que consistían en recrear las nubes del momento, anotando la hora y fecha y las condiciones climatológicas. Constable defendía que no hay 2 días iguales, ni siquiera 2 horas, ni hubo alguna vez 2 hojas de un árbol por igual desde la creación del mundo. Cabe a destacar que su obra se caracterizó por abandonar las costumbres pictóricas adoptadas en la época, como era el uso de tonos cálidos y dorados. El británico utilizaba colores en bruto y los aplicaba a base de pequeñas pinceladas para lograr vistosos efectos luminosos brillantes, reflejos en el agua, luz sobre nubes y árboles y claroscuros, lo que provocaba sensación de movimiento o cambio mediante el uso de manchas de diferentes colores. También destacó por la expresión de la grandeza de la naturaleza en todos sus paisajes, situando elementos arquitectónicos o figuras humanas minúsculas que exaltaban aún más la majestuosidad de cielos, praderas, vegetación.
Su virtuosismo se basaba en pintar al aire libre escenas de la naturaleza que variaban meteorológicamente mientras eran plasmadas y que a su vez Constable también recreaba de una forma muy cuidada. A lo largo de su vida viajó diversas veces por Francia e Italia, pero siempre terminaba por regresar a su Inglaterra natal, a observar los paisajes que tanto le habían fascinado en su infancia. De hecho, sus paisajes más conocidos son los pertenecientes a la zona rural en la que había crecido. Obras como la Catedral de Salisbury vista desde el Jardín del Obispado, de 1823, El caballo que salta, 1825, El campo de trigo, 1826, o Castillo de Hazlitt, 1829, son una genial muestra de la minuciosidad realista que caracterizaba su pintura. En 1828 nace el último hijo, Lionel, que años más tarde intentaría seguir el estilo de su padre e incluso se cree que algunas obras atribuidas a John son en realidad de su hijo. La muerte de su esposa por tuberculosis dejó abatido al pintor y también se vio reflejado en sus obras, ya que los colores sufren un pequeño oscurecimiento. Deja atrás el pacifismo y la serenidad que hasta entonces se desprendía de sus pinturas y empieza a dejar latente una fuerte carga expresiva y una cierta nostalgia. Un tiempo después, en 1829, es nombrado presidente de la Royal Academy, en una votación que ganó por mayoría gracias a un voto. Decide publicar una serie de grabados titulados Paisajes ingleses, que resultan ser un fracaso y le hace perder grandes sumas de dinero. Poco tiempo después se dedica a dar conferencias sobre la historia del paisaje en la Sociedad Literaria de Hampstead para dar publicidad a sus trabajos. Finalmente, el 31 de marzo de 1837 muere a causa de una indigestión. En Inglaterra no tuvo un sucesor directo. En Francia, sin embargo, fue una gran influencia en los románticos como Delacroix, pintor francés conocido entre otras por su obra Libertad guiando al pueblo, o en los pintores de la escuela de Barbizon, conjunto de pintores franceses, y en su última instancia de los impresionistas.